Y el conocimiento, ¿no? No es adivinanza. La necesidad. La necesidad, la presión, es la presión. ¿Qué pasa, no? Hay no suma 100, se los aclaro, hay un 80% de personas que si tienen estas tres características, o sea, se juntan estas tres características del triángulo del fraude, es muy probable, altamente probable que lo cometan. La oportunidad, el razonamiento y la presión. Hay un 20%, que aunque tú le pongas los billetes y se vaya todo el mundo de acá, hay un 20% de personas que son demasiado éticas y que su moral no les permitiría tocar, pero ni voltear a ver medio billete aunque nadie los esté viendo. Y hay otro 20% de personas que antes que pongan los billetes ya se los llevó. O sea, así pongan los billetes, que va a buscar cómo defraudar. Yo no sé a qué 20%, 80% le estoy dando el curso, pero espero que el 20% honesto. Pero esto sucede y es verídico, y para eso son las actividades de control. Había una señora que ya le faltaban 2 años para jubilarse. Se le murió el marido, atropellaron al nieto y manejaba la caja, y se le hizo muy fácil sustraer el dinero que manejaba para hacerse frente, y dijo, bueno, pues nadie lo va a ver, luego lo voy devolviendo poco a poco, o lo devuelvo, o lo que fuera. 2 años para jubilarse, o sea, ¿cuántos años llevaba en la empresa? Y se juntaron los 3 elementos. Tenía la oportunidad, que ella razonó, dijo, tantos años, ¿quién me va a descubrir? Nadie. 2 años para jubilarse, y ella sí estuvo en la casa. Uno diría, pues es que su nieto se le atropellaron, es que el marido se le murió. O sea, no podemos justificar un delito, ¿eh? No podemos justificarlo. Si tenía tantos años en la empresa, lo que dice el dueño es, ¿por qué no se acercó a mí? Me lo pidió y se lo hubiera regalado por la fidelidad de tantos años. Pero prefirió irse por la salida fácil, que fue robarlo. Entonces es muy importante tener actividades de control que generen alertas para que esto suceda, para que esto precisamente no llegue a sucederse. Y una persona que tiene tantos años en la empresa, yo le pondría controles adicionales. ¿Por qué? Porque ya los conoce, los que ya hay, tenemos que cambiarlos. Ojo, información y comunicación. Cada vez más dependemos más de las TIs. O sea, se te puede olvidar el pantalón del traje, pero no se puede olvidar el celular, ¿eh? No sé a quién le ha pasado, pero a mí ya. A mí ya me pasó. Y era verdad. Se te puede olvidar muchas cosas, pero te da un infarto si no encuentras tu celular, por ejemplo. Y en las empresas cada vez más dependemos de las TIs. Entonces tenemos que poner también controles en la información y comunicación, en todo lo que se genere en la información. A mí, si no me dan de una base de datos de manera directa, extraigo yo los datos. Para mí, oye, contador, te lo vamos a pasar en Excel, le ponemos los logos, y no, ya no me sirve. Ya la vulneraste, ya la tocaste, ya me la ensuciaste. Deja que yo vaya y la extraiga directamente de la base de datos. Eso es lo que hace un auditor forense. Aquí tengo el estado de cuenta, contador, del banco. No importa, yo pido la compulsa al banco. Prefiero que el banco me los vuelva a dar para ver que realmente son los mismos. Ahorita es tanta la tecnología que te hacen unos estados de cuenta, bueno, hasta mejores que los que el banco te imprime, más bonitos, con más colores, con más números si quieres. Entonces sí es importante la información y comunicación la validemos. La supervisión. ¿Qué es supervisión? ¿Qué entendemos como supervisión? Es sacar más copias del documento. ¿Qué es supervisión? Y muchas veces este es el punto de control que mayormente
pues aflojamos. Hay que evaluar el funcionamiento del sistema de control en el tiempo que se esté dando. Hay que ver que realmente la supervisión se esté llevando a cabo. Porque esta supervisión es para la empresa. Yo como auditor tengo que ver que este componente esté vivo. ¿A cuántos de ustedes no les pasan oficio y los firman? La mayoría ya sin leerlos. O como que te lees el centro y ya no te lees ni el saludo ni la despedida. No saben cómo pongo a mi gente cuando me pasa un oficio y yo pues con mucho cuidado leo lo que firmo, ¿no? No tienen idea cuando me ponen barrabasada y Bueno, la otra vez me pasó un oficio de una persona que ya había fallecido, lo estaba saludando, le digo, espérame, si no soy vidente ni nada de eso, ¿por qué le voy a mandar saludos? Si hasta murió, no tienen idea. Pero es mucho cuidado, ojo, los oficios son evidencias. ¿Qué estamos poniendo en los oficios? Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, inclusive hasta cómo redactamos un oficio, porque eso se vuelve evidencia. Yo como auditor forense, cuando hago una auditoría forense, lo primero que pido no son las facturas, esas están allá. No pido un analítico de ingresos, no pido un auxiliar contable, esos sí los obtengo, esos están allá en la contabilidad. Lo primero que hago cuando quiero descubrir a alguien, le pido su minutario. Lo primero que hago, a ver, dame sus oficios que firmó, vamos a ver con quién tenía comunicación, a quién le dio instrucciones, si estaba enterado o no estaba enterado, porque hay que ver la red de corrupción. Hay que ver la red de corrupción. Y esto es muy importante. Entonces, el modelo de control interno enfatiza precisamente como una cadena de acciones integradas a la gestión, atendiendo fundamentalmente, como el concepto de control interno, es ver que los objetivos institucionales se cumplan. Y no está dentro de los objetivos que no roben, que nos hagan fraude. Por lo tanto, los controles también deben atender a ello. Y de acuerdo al control interno, ¿sí?, es muy importante identificar que el dueño del proceso, el dueño de la información, es el que establezca los controles. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones están esperando que el órgano interno de control me diga qué tengo que hacer. Espérame, le digo, yo te vengo a revisar, no te vengo a establecer tu control interno, vengo a revisar y evaluar tu control interno, que sea bueno, que sea eficiente, que sea eficaz, que funcione, pero no yo te voy a decir cómo tienes que hacer. Eso te toca a ti, que eres dueño del proceso, o yo te tengo que decir cómo tienes que hacer las cosas. Eso es muy importante, porque eso pasa en la actualidad. Oye, me habla, oye, contador, ¿quieres que me llegue un recurso? ¿Cómo le hago? Pues mándame, yo lo gasto, pero si no sabes cómo hacerlo, está canijo. Tú eres el ejecutor, yo solo soy el auditor. ¿A cuántos no de ustedes, auditores, les han hablado para preguntarles si pueden o no pueden hacer esto? Espérame, si el ejecutor eres tú, el dueño del proceso eres tú, yo voy a esperar a que falles para que te lleguen. No, pero sí es importante dejarlo muy claro. El dueño del proceso, el dueño del negocio eres tú. ¿Cómo te voy a decir cómo vender chiles a Herdes, ¿no? Como dicen. Pues entonces. Pero sí es importante que estos componentes estén plenamente identificados, estén plenamente mapeados para disminuir los riesgos del fraude. ¿Sí? Y seguramente pasó aquí en el estado, allá en Querétaro, se firmó un convenio en 2016 para el convenio de cultura y nos llegó el recurso el 7 de enero del 2017. Estrictamente fueron a visitarnos y nos dijeron, contador, ¿cómo le hago? Ya saben, típico, ¿no? ¿Qué dice tu convenio? ¿Qué dice la ley? Pues este convenio que firmaste dice y establece que tienes que apegarte al calendario. El calendario está fechado de febrero a diciembre de 2016. El convenio que firmaste dice que tienes que ejecutarlo a más tardar el 31 de diciembre de 2016.
Contador, pero nos llegó en enero de 2017. ¿Qué toca hacer? Aplicar la ley federal del presupuesto de recursos hacendarios, que dice los recursos no ejercidos o devengados tendrás que devolverlo a más tardar el 15 de enero del siguiente año. Oye, cuando es una la nota, claro que es una la nota, pero ¿qué dice? Lo que tú firmaste. ¿Lo tienes que devolver? Vamos a hacer una cita con cultura para ver la línea de captura, bla, bla, bla. Bueno, para no hacerle largo el cuento, llegamos con la secretaria de Cultura Federal. Y nos dice, contador, ¿por qué van a devolver el dinero? Porque tú me lo mandaste fuera de la norma. ¿Y cómo están haciendo todos los estados? Ese es problema de los demás estados. Yo no voy a violar la ley. Te lo devuelvo y etiquétamelo fresco como 2017. Entonces sí lo gasto. Y así lo hicimos. ¿Cómo lo están haciendo los 31 estados restantes? Que lo chequen, ustedes son los auditores. Pero eso sucedió este año. Porque si lo hubieran ejecutado y lo hubieran hecho en contra con dolo, ya se hubieran empezado a cometer irregularidades. Y al comenzar a cometer irregularidades es cuando se empiezan a cometer los posibles actos de corrupción, los fraudes, como le llamamos los forenses. ¿Perdón? ¿Cómo? Si llegó en enero. Era la construcción, la remodelación de un museo. ¿Cómo devengas un museo? Está complicado. Devengado, acuérdense que de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental, que yo he recibido los bienes o servicios para los cuales. Entonces, ya habían licitado, ¿eh? Casi hasta el contrato ya estaba. El contrato solo me da el comprometido, ¿eh? Y como no había la lana, no se podía devengar, porque es hacer una obra pública y es conforme a las estimaciones, ¿no? No, ojo, eso es fraude, eso es cárcel. Claro, pero limpiecito, ¿eh? Y eso es una práctica muy común para los contratistas. Te voy a preestimar para no perder recursos. Eso es fraude, señores. ¿Cómo voy a preestimar? Ya prehice el edificio. No, pues, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Hay que tener cuidado porque, no, y qué bueno que tocaste el tema, porque los contratistas son muy dados a que vamos a preestimar para no perder el recurso. Pues claro, y la estimación de acuerdo a la ley de obras, ¿qué dice que es? ¿Algún ingeniero por acá? ¿Qué pasó? Si también los ingenieros pueden ser forenses, que los animen. Es multidisciplinario el tema. Pero ojo, hay que ver el avance de la obra y la estimación, la aprobación, de acuerdo a la ley. Bueno, los abogados no dejan mentir, la ley de obra pública tiene que decir, es el avance de la obra. Y hoy muchos, y eso es una práctica que se hacía comúnmente, preestima para no perder el recurso, para poder pagarlo, ejecutarlo. Pero eso, señores, eso sí es un fraude. Y como tal, falsificación de documentos. Pregúntenle a cualquier abogado esto que es. Además de una falta administrativa grave, es una falta penal. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hace muchos años me tocó un recurso que le dieron a un municipio. Y se lo dieron para hacer calles. Y al final hicieron un tinaco. Porque eso se necesitaba. Y cuando se estaba haciendo la auditoría le dice, oye, ¿qué onda? Toda tu documentación, toda la documentación dice que son calles. El finiquito, bueno, hasta las fotografías tenían calles. Es falsificación de documentos. Esto es un robo, pero como el robo no entra en delitos públicos, pues es un fraude como tal, desvío de recursos. Digo, en el lenguaje vulgar de una empresa privada hubiera sido un tremendo asalto, digo, un robo, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que cuidar. Y hoy estaba yo acompañando a unos amigos de la Auditoría Superior de la Federación, estábamos revisando unas obras en Querétaro, y le decía, ¿qué onda? ¿Qué hora nos vemos mañana? No, contador, me tengo que ir a X estado, no lo voy a quemar, ¿verdad? Me tengo que ir a X estado porque uno de mis auditores me habló, me dijo que el expediente blanco, el expediente de obra, el expediente técnico estaba completo, bonito, precioso, bitácora electrónica, todo. La obra no existe. Una clínica, pero no existe.
Yo le dije, no, me estás engañando, pleno siglo XXI, 2017, que todavía hagan eso en algunos estados. ¿Y qué creen? Sí lo hacen. Entonces, eso es fraude, eso es corrupción. Pero ¿por qué no lo detectamos? Entonces, ojo, no hay que acabar con el defraudador. Esto es una red de corrupción. Y lo que se trata de documentar con la auditoría forense es la red de corrupción. A mí no me interesa que caiga un funcionario, porque la red sigue viva. Tengo que acabar de raíz con el problema. O sea, hay que agarrar a toda la red de corrupción. ¿Por qué? Porque ahí tuvo que haber estado involucrado el supervisor de obra, el director de obra, el contratista obviamente, el financiero que estuvo pagando con los ojos cerrados, etcétera, etcétera. Hay ya una red de corrupción. Y eso es lo que tenemos que empezar a monitorear. Por eso les digo que dentro de los 5 objetivos, 5 componentes de control interno, tenemos que ver principalmente los objetivos de operación, de información y de cumplimiento, lo que veíamos al inicio. ¿Y esto dónde tiene que permear? En todas las unidades administrativas. Por eso el cubo es tridimensional, y seguramente lo habrán visto en alguna reunión. ¿Por qué? Porque tiene que estar en alta dirección, en los departamentos, en los ejecutores, ¿sí? Y no olvidemos que la base de todo el control interno es el ambiente de control. De ahí nacen los controles antifraude. Y en el análisis de riesgos, ¿sí? Cuando vemos el cubo desplegado en los 17 principios, vemos específicamente para evaluación de riesgos, tenemos que tener muy claro los objetivos que son relevantes. Entonces, ojo, cuando hacemos administración y mapeo de riesgos, tenemos que ver cuáles son los que se están potencializando. Y cuando estemos haciendo administración de riesgos en base a los riesgos de fraude, tenemos que ver cuáles son los objetivos de los riesgos de fraude que se están potencializando. Identificar y analizarlos, evaluarlos y analizar si hay cambios. Muy importante, determinar las amenazas con que enfrenta dice ahí la compañía, pero es igual, es la entidad. Estimar el riesgo, la probabilidad de que esto ocurra, que se materialice el riesgo. Cuando hablamos de riesgos de fraude, tenemos que evitar a toda costa precisamente que se materialice el fraude. Identificar en su conjunto los controles para proteger a cada área, cada amenaza. Estimar el costo y los beneficios de implementar los controles. ¿De acuerdo? Y esto se retroalimenta, ¿sí? Existe relación costo-beneficio para lo que vamos a proteger. Si es sí, bueno, implementamos los controles, las actividades de control. Si es no, tenemos que volver a evaluar los riesgos, ¿de acuerdo? Para establecer las actividades de control. Los 3 objetivos, ya los comenté, ¿sí? Y para el sector público, ojo, si bien es cierto son los objetivos, lo voy a aterrizar en términos de fraude. Lo primero que tenemos que ver es la efectividad, la eficiencia y la economía en que se están operando los programas, proyectos, la calidad de los servicios, etc. La verdad es que en muchas ocasiones se hacen compras o se hacen obra pública a precios sumamente elevados. Y hay que identificar allá si no está sucediendo un fraude. Si nuestros proveedores no se están poniendo de acuerdo, el famoso carrusel, no sé si lo han escuchado. Entramos a concursar y hoy te toca a ti, la próxima toca a mí, así se va. Hicimos un análisis forense, porque de repente, para no, ¿cómo se dice? Para no adormecernos, como que nos estiramos y aplicamos algunas pruebas de auditoría forense en algunos temas. Y nos dimos cuenta, hicimos unas pruebas de auditoría forense, y nos dimos cuenta que un proveedor tiene 14 empresas constituidas y que le prestaba servicios a los municipios de un solo color. Pero el problema no es ese. El problema es que ya estaban amañatados, los costos eran súper inflados e incluso en la mayoría de ellos había conceptos de obra pagada no ejecutada. Independientemente de la maña o lo que fuera, a mí no me interesa si el proveedor es tu amigo. Si es amigo, qué bueno, ¿no? Pero a mí no me interesa eso. Lo que me interesa es precisamente ver que se esté aplicando con efectividad, eficiencia, economía, los principios rectores de la Constitución en cuanto a los recursos públicos. Y obviamente
lo que buscamos fue detectar todas las obras de este contratista de sus 14 empresas para hacer auditorías y determinamos faltantes en todas las obras de este contratista, además de precios inflados. Pues hicimos que reintegre los recursos que no habían sido aplicados y también le dijimos, o una de dos, como aplica los precios reales, o simplemente empezamos obra por obra a ver cuál es la diferenciación entre el concepto pagado y lo que debe haber costado el concepto. En uno de los conceptos lo habían pagado el precio, o sea, lo habían cotizado el precio unitarios en 5,000 pesos cuando valía 1,200. Bueno, al final el proveedor nos terminó devolviendo aproximadamente por unas obras 17 millones de pesos más las cargas financieras. Pero eso es lo que tenemos que empezar a ver como auditores forenses. No lo iba a la cárcel, no había los elementos suficientes para poder cuantificar como un daño, porque el proveedor, y la verdad es que no tenía yo el tiempo, lo que tenía que ver es que resarcieran el erario público. Y obviamente ya está vetado este proveedor con sus 14 empresas, seguramente ya está abriendo la 15 para empezar a concursar otra vez, pero tendremos que investigarlo. Y lo peor de todo es que hay muchos que son, y digo, perdonado la palabra, son brutos, porque te abren las empresas y a veces los conecta un solo accionista, o abren varias empresas y están en el mismo domicilio fiscal, o abren diversas empresas y la factura es impresa exactamente igual, nada más le cambia el logotipo y el folio de SAT. O el fraude que se estaba cometiendo es que se pagaban facturas digitales y luego se cancelaban. Es algo muy común que se estaba dando y por eso el cambio en los CDFIs que ya el SAT implementó. Pero son esas actividades que tenemos que ir empezando a investigar, porque no solamente tenemos que decir que esté bien hecha la obra, tenemos que decir que esté bien licitada, sino también tenemos que meternos a la carnita y verificar que estos que están concursando, oye, y el constructor fulano tal o el proveedor de papelería tal, ¿por qué nunca entra a los concursos? Tenemos que preguntarlo. Si es el reconocido en el mercado, ¿por qué no entra al gobierno? ¿Por qué no es negocio para él entrar al gobierno? Algo está pasando, ¿no? Y lo escuchamos, lo escuchamos. Es que es el proveedor o el contratista preferido del presidente, o del gobernador, o de quien quieran ustedes, ¿no? Pues está bien, puede ser el preferido, pero tiene que entrar a concursar bajo las leyes. Y si queda, queda. Y si no queda, pues no queda. Pero y si queda forzadamente, se está cometiendo un fraude seguramente. Documentos, simulación de licitaciones, etcétera, ¿no? Y eso también es parte de la auditoría forense. Tenemos que investigarlo y tenemos que determinar, ¿sí? Ojo, medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales para prevenir desviaciones de los mismos. Me encantaba porque de repente veíamos que el Instituto de Deporte se ponía a hacer actividades de salud o de cultura y decía, espérame, eso no entra dentro de sus objetivos, pero como le cayó el negocio a él, pues él lo está haciendo. Entonces hay que tener muy claro, y estos son los que más se notan, porque de repente hay entidades que se ponen a hacer determinadas acciones que no le corresponden ni siquiera con las atribuciones que traen en sus leyes orgánicas o sus decretos, no son los objetivos. Es que el recurso solo a él se lo podemos dar. Claramente. ¿Por qué? Pues eso es parte, es un indicio, es una red flag para que nosotros podamos empezar a investigar, ¿sí? Mantener un adecuado manejo de los recursos públicos, promover su aplicación se realice en criterios de economía, eficiencia, transparencia. Hoy, tanta transparencia, ustedes sí conocen la Ley General de Transparencia, la han escuchado, la han vivido, la han sufrido algunos, pero tanta información se vuelve hasta pornografía, digo yo. Es que la verdad, de repente te topas, y sucedió en otro estado, ¿eh? Yo cada vez que tengo que ir a visitar a nuestros amigos de la función pública, a 2 cuadras, los calles de allá, hay un Starbucks. Cuando llego temprano, como salgo medio desvelado de Querétaro, llego y lo primero que hago es tomar un cafecito, ¿no? Para medio despertar. Pero le decía que tanta información, tanta documentación, cae uno en lo pornográfico, digo yo, porque a unos compañeros de otro estado le sacaron una nota mediática, y no tiene otra palabra, de que estaban consumiendo en sus salidas, que los mandaban a
de comisión, se daban el lujo de parar a tomar su café en Starbucks. Le digo, híjole, si me ventanean a mí, ya valí, dije, porque pues, yo acostumbro a tomar mi café en Starbucks, y no porque sea Starbucks, pero es el único que hay. Entonces también hay que ver, porque tanta información, pues no voy a investigar a una persona porque salió de comisión y se tomó su café en Starbucks. Hay que ser honestos. Por eso les digo, no vayan a salir acá y quieran meter a la cárcel a todos, para nada. O sea, ojo con la información, porque tanta información también no nos sirve. Hay mucha información que es mediática y hay mucha información que es real. Entonces tenemos, como auditores forenses, tenemos que desmenuzar qué información también es la que nos pueda servir y qué información simplemente es ruido, es basura, no sirve para nada. Les puse un ejemplo muy tonto de algo de café, pero también sucede con otros, y lo vemos en la prensa, ¿no? Sensacionalista en muchas ocasiones, que se le vio al proveedor dándole un fuerte abrazo al fulano de tal, seguro ya tiene negocios turbios, pero espérame, pues, a lo mejor es su futuro suegro y ni modo. O sea, ¿sí me explico? Tenemos que tener mucho cuidado incluso con la nota de prensa sensacionalista. Y no porque esté en un periódico serio o en uno no serio, no puede ser un indicio de una investigación. ¿De acuerdo? Pero no todo lo que se denuncia realmente puede ser un acto de corrupción o un fraude. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también la elaboración de la información financiera, presupuestal, de gestión, tiene que ser cada vez confiable y sobre todo oportuna, ¿no? Sobre todo oportuna. Estaba yo haciendo una revisión, se compró un lote de 100 computadoras y el proveedor, pues por la tanta amabilidad que tuvo, regaló un paquete de impresoras con las computadoras. Y dice, es que nuestro proceso en control patrimonial, al no tener montos, no los puedo registrar. No pasaban el proceso porque no había una factura que avalara las impresoras. Y por eso no lo registré. Pues la verdad, esa no es una razón suficiente. ¿Cómo sé que las 20 impresoras que regaló el proveedor realmente son 20 y no 50? No sé si me explico. ¿Dónde está tu relación de inventarios? ¿Dónde está tu entrada de almacén? Hay que buscar elementos oportunos. Si se hace a destiempo, para mí ya es un indicio de que puede estar pasando algo mal. Pues ojo, tenemos que irnos para ver también la oportunidad con que se están registrando las cosas, donde se están operando. No lo podemos hacer posterior, no puedo preestimar. ¿Sí? Eso es muy importante. O sea, tenemos que ver realmente que las actividades y las operaciones se vayan y se hagan conforme están establecidas. Y no tenemos a alguien que lo hace al fin de mes, la semana, etc. Y propiciar el cumplimiento del marco normal y normativo aplicable. Cuando nos llegue un convenio, cuando nos llegue una norma nueva, etc., tenemos que ver qué obligaciones estamos sujetos, de tal manera que podamos hacer un checklist que cumplamos siempre. Porque en muchas ocasiones hacemos acciones o actividades o hacemos compras que no estaban permitidos en el catálogo de conceptos. Compramos medicamentos que no estaban en el CAUSES, hacemos obra pública que no está en zonas que deberían estar, porque no cuidamos el cumplimiento normativo de los convenios o de las leyes. Entonces tenemos que hacer también para prevenir esos riesgos, porque si estamos materializando esos riesgos, es muy probable que también sea un foco para que estemos pueda cometerse un fraude. ¿De acuerdo? Entonces, los principales controles que debemos establecer y mantener en la estructura de control debe generar un control para los activos. La malversación y uso indebido de los activos es algo muy común, muy común. Allá en el estado de Querétaro salió un oficio donde los vehículos que teníamos asignados no los podíamos usar sábados y domingos, aunque tenemos una tarjetita algunos donde dice que lo podemos usar de lunes a viernes en nuestras casas, incluso en otros estados, por la naturaleza de nuestro trabajo, ¿no? Pero a partir de ese oficio dice que sábados y domingos, si no tienes un oficio de comisión, no lo puedes usar, aunque lo tengas para tu persona, como una prestación, no lo puedes usar.
Pues mi secretario ahí tuvo que agarrar taxi, yo me tuve que ir en Uber el día que salió en oficio, ni modo. Hay que cumplir, hay que poner el ejemplo. Y no saben la cantidad de denuncias que llegaron a mi correo con fotografías, evidencias de personas que estaban haciendo mal uso de los vehículos. Y que lo usaban, que salió un vehículo de Querétaro en Guadalajara, otro que estaban haciendo mudanzas, otro que estaba llevando cartones de cerveza en fin de semana. Y esas denuncias se dieron a raíz de que se prohibió usar los sábados y domingos. Ahora, imagínense antes de que estuviera prohibido, ¿para qué nos usarán? ¿Eso no es corrupción? Claro que es corrupción, claro que es corrupción. Entonces, ojo, tenemos que tener controles de activos. Estaba yo viendo un reportaje, a mi hijo le encanta, le voy a ver caricaturas, les gusta ver documentales de History Channel, yo tengo 10 años, ¿no? Pero bueno, entonces de repente en lugar de ver caricaturas que a mí me gustan, me siento a ver programas documentales que a él le gustan. Y estábamos viendo un documental de los principales fraudes que se han cometido. Muy interesante, aprendí algo de forense en ese documental. Estaba viendo que la Torre Eiffel fue vendida 2 veces de manera fraudulenta. Entonces te das cuenta de que, y eso se da, eso se da actualmente, que tenemos proveedores fantasmas. De repente tienen domicilio fantasma. ¿Cuántos de nosotros validamos que los lugares o los domicilios fiscales, las personas que vienen como representantes de marcas, nuestros contratistas tengan la capacidad técnica, la experiencia profesional para prestarnos un servicio? O siempre y cuando, mientras me traigan los papeles que lo avalen, o lo damos por un hecho. ¿Cuántas veces el área de recursos humanos investiga que no tenga antecedentes, que no esté inhabilitado, que haya cumplido con diligencia, que le hable a su jefe anterior? Oye, ¿por qué lo corriste? Era flojo, era muy bueno, era excelente, que ya no podías pagarle. ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces validamos que las incapacidades que llegan del Seguro Social son buenas? Yo me divertía validando incapacidad del Seguro Social, No sé cuántos doctores fraudulentos sacan esas incapacidades. Cuando te das cuenta que hay una reiterativa, etcétera, o en épocas de auditorías fuertes, de repente como que me enfermo, espérame, digo aquí, o todos parejos, o es epidemia, o nadie nos enfermamos. Y ves cómo hay fraudes hasta en incapacidad del Seguro Social. Entonces sí es importante implementar controles en los activos, controles en el presupuesto, que creo que es donde normalmente ponemos controles. No estoy diciendo que son los mejores, pero ponemos controles en el presupuesto. Sin embargo, si hacemos auditoría para ver que todo lo que esté pagado tuviera techo financiero, nos vamos a llevar grandes sorpresas. Les digo que para mí, cuando arranco una auditoría forense, me encanta lo primero pedir son los minutarios. Y en una de esas que estábamos revisando hace ya algunos años, comunicación social, del área de comunicación social, pedí los minutarios del director de comunicación social. Y decía, te mando la factura, le decía al área de presupuesto, ¿no? Que aunque sé que ya tiene más de 3 meses de atraso y que la norma dice que no puede tener más de 30 días, te lo mando así porque no teníamos presupuesto al momento de contratarlo. En el oficio, ya solito se hizo harakiri, ya para qué hago tanta investigación. Esta persona está autorizando sin tener presupuesto, sin tener techo financiero, y la ley es muy clara: no puedes ejercer, peor pagar algo que no lo tuvieras autorizado en tu presupuesto. Pues no puedes gastar dinero que no tengas presupuestado. Digo, no lo vamos a llevar a cárcel por eso, pero sí lo inhabilitamos. Digo, para que se eduque. Controles de cumplimiento, lo que les decía, ¿no? Establecer, mientras más ambiguos sean los objetivos, tenemos que poner mejores controles. Les decía lo de la boda. Y de la información financiera, pues ni qué hablar, ¿no? Entonces, ojo, los controles de fraude los debe conocer nuestros gerentes, nuestros auditores internos, los miembros del personal. Tenemos que estar muy claros que están establecidos para ello, porque cuando vengan los externos, las entidades superiores de fiscalización, legislatura, los auditores externos, lo que deben hacer es validarlos. Nosotros entramos en tiempo real como auditores internos. Entonces sí es muy importante, y tener muy claro dentro de esto siempre priorización de cuáles están ahora sí que en la zona caliente, o sea, cuáles riesgos de fraude
se pueden materializar o que son más fáciles que se materialicen, y a esos tengo que vigilar que se establezcan los controles y validar que estén vigentes y actualizarlos o renovarlos cada determinado tiempo y dejarlo por escrito. Tengo que tener muy claro cuál es el objetivo que estoy buscando. En administración de riesgos tengo que mapear todo. Y hay riesgos de todo tipo. Por ejemplo, digo, el riesgo de que, no sé, se incendie el salón. Es un riesgo. Pero tenemos letreros de ruta de evacuación, a lo mejor la alfombra está de esas de que se retarda la inflamable, tenemos salidas amplias, o sea, se han tomado acciones para mitigar cualquier riesgo, ¿no? Extinguidores, eso no los veo, pero bueno. Lo mismo pasa, ¿dónde puedo tener fugas de efectivo? ¿Dónde puedo tener problemas de desviación de recursos? Bueno, pues, ¿cuál es la probabilidad de que sucedan? Y si sucede, ¿en cuánto me impacta? Porque serán los primeros controles antifraude que tendré que poner. Para mí esos son los indicadores. Empiezo a generar indicadores para vigilar que los controles antifraude estén vigentes. Ya mandé el reporte trimestral de la aplicación de los recursos. Está bien, tráeme el oficio con su acuse. Es que no me lo han dado, pues no lo has presentado. ¿Contable ya lo presentó? No, dame la evidencia. No hay evidencia, no lo has presentado. Ojo. Es que ya solicité por correo la línea de captura hace 10 meses y no me la han dado. Por eso no he reintegrado los recursos. Pues por correo electrónico, pues para validarlo, tendría yo que pedirle al que recibió el correo electrónico que me diga cuándo lo recibió para validar efectivamente eso. Pero si no, ¿dónde está el oficio donde lo remitiste? De tal manera que tengo que ver en qué área se encuentra para ver controles preventivos que realmente sean aceptados, la parte que yo pueda aceptar de riesgo, y si no lo acepto, los riesgos tengo que buscar cómo prevenirlos. A lo mejor a la cajera que maneja 1,000 pesos, pues 1,000 pesos no me va a afectar, entre comillas, porque cuando tratamos de dinero público, hasta 1 peso es desvío. 1 peso, 100 millones es desvío. Entonces yo tengo que poner el rango aceptable, poner controles preventivos y bueno, en un momento dado, los controles detectivos en su momento. De tal manera que yo pueda ver dónde está realmente el impacto de fraude que pueda ocurrir. Y cuando yo hago una auditoría, me voy a ir a los riesgos naturales, a los riesgos inherentes, pero también a aquellos riesgos que existen y que a lo mejor no fueron tomados o considerados por la institución. Porque en muchos casos, aquella persona que es corrupta o fraudulenta busca inhibir, deshacer o incluso no poner controles precisamente para que pueda tener un margen de maniobra y pueda realmente realizar su fraude. Entonces, cuando yo hago una auditoría y veo que debe haber un control forense, un control interno para prevenir riesgo de fraude, y veo que no lo establecieron o nadie lo estableció, hay que verlo si fue por ignorancia o realmente fue con dolo. Si fue con dolo, seguramente tengo que seguir la cadena para ver si hay una corrupción que se esté materializando, un riesgo de corrupción materializado. ¿Por qué? Porque somos muy creativos, ponemos controles y aprendemos a esquivarlos y evadirlos. Yo puedo poner una bardita allá en la puerta de la casa, y sí, a lo mejor es para inhibir que entren, pero los niños, porque el ladrón, pues si está alto ya la hizo. Digo, si está como yo, a lo mejor le cuesta trabajo brincar la barda, pero si está alto la brinca, entonces no estoy inhibiendo nada. Si pongo un letrero con una alarma, si pongo un Doberman en la puerta ciego y entrenado para matar, o sea, bueno, ¿qué controles estoy poniendo yo? Me encanta porque hace unos años en las oficinas llamamos para que pongan cámaras y todo, pues para el control de inventarios y todas esas cosas, por razones de seguridad, y nos decía que instalaba las cámaras. Hay áreas en que quedan puntos ciegos y hay áreas donde no vamos a poder conectar las cámaras porque no llega, porque es una lámpara, el rollo que fuera, ¿no? Bueno, pusimos 15 cámaras, de las cuales 12 no funcionaban, pero solo sabíamos 3 personas en toda la institución. Me encantaba porque llegabas y te decía, pero el contador, nos están grabando. Así tienes toda la razón. Y digo, no, vamos a movernos para acá. O sea, la gente estaba inhibida ante la observancia.
No sabían, pero era un control. Muerto si quieren, digo, si nos robaban valíamos, porque no lo íbamos a ver, pero inhibía. Entonces hay que tener determinados controles y a ver hasta dónde tenemos que poner los controles muy rudos. Los esquemas de fraude, lo que les decía, principalmente los fraudes ocupacionales los dividimos en tres. Esta lámina no sé si ya se las pusieron. ¿Sí? El primero, el tema de corrupción. Cuando hablamos de conflicto de interés, sobornos, gratificaciones ilegales, extorsiones económicas, esquemas de compras, esquemas tributarios también fraudulentos, esquemas previsionales, de ventas, entre otros. Nosotros tuvimos un caso, no público, por eso lo comento, donde un gerente de una entidad estaba pidiendo, extorsionando a los contratistas, y le decía, para que yo te dé el permiso de X cosa, pues va a acabar conmigo y vas a necesitar mi firma. Entonces, dame 60,000 pesos y te los autorizo. La verdad es que si hay que promover algo, no sé si lo vieron ayer, pero estadísticamente el primer medio de donde se detecta un fraude es a través de las denuncias anónimas o de las denuncias, a través de las hotline, las denuncias, pues son sugerencias, etc. Y este proveedor, ya cansado de que lo extorsionen, fue a ver al órgano interno y de control y lo denunció. Y decíamos, y venían conmigo y les decía que para poder tipificar este delito, o sea, es complejo, pero teníamos que tomar cartas en el asunto. Entonces, lo que hicimos fue un usuario simulado. Ok, le digo al proveedor, está bien, dile que lo aceptas, pero pídele una rebajita, ¿no? 60 se me oye mucho, pídele que solo tienes 30, a ver qué te dice, a ver cómo reacciona. Fue y le dijo el proveedor, pues, ¿sabes qué? No puedo darte 60, solo te puedo dar 30. No, es que 30 no me va a dar porque le tengo que dar al visitador, al que va a validar, al donde va el proyecto, le tengo que dar al supervisor, al encargado de los sellos, y somos 4. Yo dije, órale, qué bueno. Entonces sí está funcionando, dije. Está bien, dile que sí se lo vas a dar, dile que le vas a dar 60, pero en 2 partes. Primero le vas a dar 30 en efectivo y después le das los otros 30 ya que tengas el permiso. ¿Está bien? Es más, cítalo en un restaurante, y ahí, con ventanitas y todo así bonito, para que no crea que va a pasar algo. Y en horario de trabajo, precisamente todavía para cuestionar más que hacía fuera del horario de trabajo. Y como uno de los del órgano interno era nuevo, pues lo vestimos de mesero, y todo hicimos toda la escenografía, re bonito que nos salió. Y llegó el proveedor, llegó esta persona, llegó el gerente, y efectivamente le estaban entregando 30,000 pesos en efectivo. Cuando llegamos ya todos, se levantó un acta ya, y de ahí nos fuimos a levantar la denuncia penal, y se logró agarrar al individuo. Y en la Junta de Gobierno, ya después que pasó este evento, dijimos a todos los que estaban en la Junta de Gobierno de la entidad, y bueno, con la pena de decirles que metimos un gerente a la cárcel porque estaba pidiendo sobornos, extorsionando a los contratistas, proveedores. Por favor, que lo manejen con mucha discreción, que nadie se entere, porque pues es algo muy penoso. Y lo dijimos que por favor nadie se entere para que todo el mundo se enterara. O sea, no había terminado la Junta de Gobierno y todo el mundo ya estaba enterado por qué habían corrido al gerente A. Porque a los extorsionadores, a los corruptos hay que exhibirlos. Y miren, a partir de eso empezó a generar más rendimientos, empezó a fluir con más eficiencia los trámites, curiosamente. Pero hay que poner el ejemplo. Entonces, a veces es complicado documentar un delito, me queda claro. ¿Cómo documentamos el famoso diezmo? No sé si ahorita ya subió la cuota, ya no es 10, ya es 40%, ya ni sé, ¿no? De los contratistas. ¿Cómo lo documentamos? Es complicado, ¿no? Es complicado, pero de que podemos intentar ser creativos también. La parte financiera y no financiera, lo que les decía, tenemos que ver, simplemente no es poner por recomendación al encargado del almacén
o al encargado de compras. Hay que verificar realmente los antecedentes que vienen. Oye, pues si no maneja camión de valores, ni maneja dinero, no, pero maneja todo el inventario de la entidad. Él toma los registros, él pone las características. Yo descubrí un fraude de que metían computadoras de medio uso en lugar de nuevas y no coincidían los números de serie de los registros con las físicas y ya estaban etiquetadas y todo. ¿Por qué? Porque las nuevas las volvían a vender. Entonces andaba consiguiendo, oye, te compro tu computadora de medio uso, oye, te compro, ¿por qué? Porque le da para comprarle a los cuates las computadoras de medio uso para que luego las asignaran. Pero eso es un fraude. Cada computadora le ganaba 10,000 pesos. ¿Quién sabe cuántas? Y todas estaban registradas en el almacén, todas estaban inventariadas, todas coincidían, al menos el número con la factura que se estaba pagando. Entonces sí, y estaba coludido, desde luego, ¿quién creen? El proveedor. Entonces, ojo, cuando empezó a detectarse, cuando empezaron a ya subir los precios, cuando veías que los precios de plano no coincidían, cuando ibas y decías, oye, nos van a surtir de tal marca, oye, pero si esas ni en el mercado hay todavía, porque les interesaba tener computadoras mucho más atractivas para poder venderlas. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado en los reportes no financieros, no solamente voltear a ver los números, la información no solamente era los números. Vamos a terminar con estas dos láminas, si les parece hacemos un break a las 11. Veo algunos así como que se están desmayando ya de hambre o algo, ¿no? Ahorita salen las tortas de cochinita o las... para que desayunen. Y ojo, muy importante, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en los documentos tanto internos como externos. Les decía que hoy por hoy poder generar documentación es muy fácil. Hay que validarla. Validar no solo el papel, sino quien lo emite, precios de mercado, antecedentes del empleado. Y también tenemos obviamente los financieros, diferencias temporales, por qué se están dando diferencias entre un mes y otro, luego se corrigen, luego se ajustan. Lo primero que hago cuando reviso cuenta pública, por ejemplo, es darme todas las reclasificaciones que metiste. ¿Por qué metiste reclasificaciones? ¿Por errores o por irregularidades? Ingresos ficticios. Existe. Voy a registrar el pago de tu predial, lo ponemos como un pasivo. Espérame. En la cuestión de ingresos no contables, ahora es el ingreso recaudado. Pero ¿por qué lo hacemos? Para que no aparezca como deudor. Al menos ya tiene su recibo de pago. Incluso hay quienes señalan o falsifican recibos de ingresos. Mira, ya pagué recibos de ingresos para el Estado, ¿no? Obviamente es un recibo de comprobante para particulares, ¿no? Gastos y pasivos ocultos. Nos pasaba muchísimo, ¿verdad? Hace muchísimos años, digo, ya se fue erradicando. Pero en entrega-recepción, de repente abrías el cajón y te lo encontrabas lleno de facturas, o de repente viene un proveedor y te dice, oye, a mí me deben. ¿Dónde? No te encuentro. Pues sí, mira, ahí está acá la firma, ahí está que lo entregué, ahí está que me lo debe la entidad. Pasaba muchísimo. ¿Sí? Inapropiada evaluación de activos, ya sea sobrevaluados o subvaluados. Cuando se trata de dinero, ¿sí? Hay que tener cuidado, obviamente, del hurto, de la retención indebida, por jineteo de ventas, cuentas por cobrar, reembolsos, etcétera, ¿no? Es una entidad que estaba en su autoría, tiene muchos años, ¿no? Tenía ingresos propios y de repente se autohacía préstamos, los gerentes hacían autopréstamos en enero y lo devolvían en diciembre sin ningún interés y nada. Tú decías, oye, pero lo devolvió. Sí, pero 3 millones de pesos en una cuenta bancaria a inversión por un año, pues hasta yo lo quiero. Pero primero no están en sus atribuciones darse préstamos, y segundo, hay un daño en el erario, porque si esos 3 millones hubieran estado en la cuenta de la institución, el beneficio sería para la institución y no para un particular. Pero sucede y mucho. Entonces, también hay que cuidar eso. Oye, pero si lo devolvió, no lo devolvió completo. Desembolsos fraudulentos, esquema de facturas. Pueden creer que todavía hoy con la factura digital
todavía lo de las facturas es sumamente delicado el tema de las apócrifas, ¿eh? Y no qué decir de las fianzas, etcétera. Realizaba yo una auditoría en obra y había indicios de que la obra pues era medio rara, ¿no? Y empezamos validando desde las fianzas. La fianza del anticipo, pues la obra ya está terminada, me decía, ¿para qué la revisas? No, trae una línea de validación, lo verificamos a través de internet y nos dimos cuenta que efectivamente la factura era apócrifa, la fianza, perdón. Pedimos una concurso con el proveedor y el afianzador y efectivamente nos dijo que esa fianza él no la había otorgado, que esa fianza no era él. Y le digo al director de la entidad, de la institución, le dije, bueno, una de dos, si tú estabas enterado eres cómplice y si no estabas enterado, dame la denuncia penal por, ya me voy a alojar, dame la denuncia penal por falsificación de documentos federales, es un delito federal, es ante la PGR. Tú me dices a quién denunciamos, si tú vas dentro del paquete o tú me mandas la denuncia. Bueno, curiosamente el director no estaba enterado y sí, cierto, me tuvo que presentar la denuncia penal por falsificación de documentos federales del que le entregó una fianza apócrifa. Pero tenemos que cuidar esos detalles porque se dan hoy en día, es parte de la corrupción, ¿sí? Compañías fantasmas, ya lo platicamos, o incluso empleados fantasmas, ¿eh? De verdad, sucede. Yo sé que aquí en Nuevo León no, pero en muchos estados, no me asusten, en muchos estados, y digo de fantasmas no porque estén paseándose en las oficinas, al contrario, porque no están en las oficinas. Cuando hacemos una entrega de recepción o hacemos pase de lista, y a ver, vamos a ver, fulanito, sotanito, merenganito, de repente, pues no, sabemos, ¿no? Esa persona nunca ha estado acá, no existe, pero está en la nómina. O de repente, ¿cuántas veces no hay apoyos a personas ya fallecidas? Me tocó hacer una auditoría donde repartían colchas, ¿no? Cobertores, cosas para el frío, ¿no? Y dentro del listado de beneficiarios había muchos muertos. Entiendo que estén fríos, pero no les sirven los cobertores. Y eso es un fraude. Y déjense del precio del cobertor o de las sábanas. Eso es lo de menos. Se estaba cometiendo un fraude. Y sucede. Por eso el título 5 de la Ley de Contabilidad Gubernamental nos dice que toda la 4000 la tenemos que